Hola mis pupilos, espero que se encuentren bien. En este video vamos a ver en qué consiste la proporcionalidad directa, cuándo y qué condiciones son requeridas para que dos magnitudes sean directamente proporcionales. Bien, recordemos primero qué son magnitudes. Las magnitudes son las características de un objeto que se pueden medir. ¿Qué se puede medir en un objeto? Por ejemplo, su altura es una magnitud, el ancho, el largo, el volumen, todo esto son magnitudes en un objeto lo que se puede medir. Bien, ahora miremos cuándo, si al relacionar dos magnitudes son directamente proporcionales. Empecemos con un ejemplo. Supongamos que tengo un líquido y ese líquido lo voy calentando y a medida que pasa el tiempo tomo la temperatura, entonces estoy relacionando el tiempo que transcurre con la temperatura del líquido. Y entonces, a medida que va transcurriendo el tiempo, digamos que a los 5 minutos la temperatura era 10 grados centígrados, a los 10 minutos la temperatura era 12 grados centígrados, a los 20 minutos la temperatura era 14 grados centígrados, a los 25 minutos la temperatura era 15 grados centígrados y así sucesivamente. Entonces, estas dos magnitudes están relacionadas en cierto modo. Observemos que a medida que el tiempo iba aumentando, la temperatura también va aumentando. Entonces podemos decir que estas dos magnitudes, el tiempo y la temperatura, en este caso, están directamente correlacionadas. Entonces, dos magnitudes están directamente correlacionadas cuando una de ellas, al aumentar una de ellas, la otra también aumenta. O al disminuir una de ellas, la otra también disminuye. Entonces, estos son dos magnitudes directamente correlacionadas. Ahora miremos otro ejemplo. Supongamos ahora que yo tengo, eh, voy a una librería a comprar libros. Y dependiendo de la cantidad de libros, pues me cobran el precio. Aquí tengo las dos magnitudes que voy a relacionar. Dos libros me costaron 6.000. Cuatro libros me costaron 12.000. Cinco libros me costaron 15.000, etcétera. En primera instancia lo que observo de estas dos magnitudes es que están directamente correlacionadas. Si aumento la cantidad de libros, también aumenta el precio. Si aumenta una, la otra también aumenta. Son directamente correlacionadas. Pero entonces, para que sean directamente proporcionales, debe cumplirse otra condición. Que yo pueda dividir las dos magnitudes y el resultado siempre sea constante. Constante. O sea que siempre me da el mismo resultado. Bien, entonces vamos a verificar si en este caso, libros y precios, se cumple esa condición para determinar si son dos magnitudes directamente proporcionales. Entonces, en nuestro ejemplo ya determinamos que las dos magnitudes sí están directamente correlacionadas. Ahora vamos a determinar si son directamente proporcionales. Para ello, entonces, tengo que dividir las dos magnitudes, cada una con su eh, relación, con su valor que está relacionado, y determinar si todas esas divisiones me dan el mismo valor.
Primera división, 6000 dividido entre 2. 6000 dividido entre 2 me da 3000. La otra división, 12000 dividido entre 4. 12000 dividido entre 4 me da 3000. La otra división, 15000. 15000 dividido entre 5. Y 15000 dividido entre 5 también me da 3000. Como todas las divisiones dan un mismo valor, entonces podemos determinar que este valor es una constante de proporcionalidad. Por lo tanto, estas dos magnitudes en este caso sí son directamente proporcionales. En el caso que las divisiones no den todas el mismo valor, por que al menos haya una que falle, que sea diferente, entonces no serían directamente proporcionales y únicamente estarían directamente correlacionadas, más no serían directamente proporcionales. ¿Qué implica que sean directamente proporcionales? Pues el hecho de que sean directamente proporcionales significa que tienen una constante de proporcionalidad que se representa con K y se llama constante de proporcionalidad. Se representa con la letra K. Y esa constante de proporcionalidad me ayuda a, por ejemplo, encontrar una ecuación que relacione las dos magnitudes. La ecuación que relaciona las dos magnitudes la puedo escribir de la siguiente forma. Y igual la constante de proporcionalidad por X. ¿Qué es X y qué es Y? Y va a ser nuestra variable dependiente, perdón, nuestra magnitud dependiente. Y X va a ser la magnitud independiente. Entonces en este caso podemos analizar que el precio depende de la cantidad de libros y la cantidad de libros no depende del precio. La que depende es el precio que depende de la cantidad de libros. Por lo tanto, la Y es el precio que es el dependiente y la independiente es X que son los libros. Entonces, al escribir la ecuación de esta forma, para nuestro ejemplo, solamente tenemos que reemplazar y sería precio, X sería libros y la K, que es la constante de proporcionalidad, ya la encontramos que es 3000. Por lo tanto, nuestra ecuación quedaría el precio es igual a 3000 por la cantidad de libros. Y ya tengo una ecuación para este problema en particular. ¿Cómo puedo utilizar esa ecuación? Pues para encontrar el precio dependiendo de una cantidad de libros cualquiera que me den, por ejemplo 10 libros, 50 libros, 80 libros, etcétera, puedo encontrar el precio y viceversa. Puedo hallar la cantidad de libros si me dan un precio específico. Bien, ahora este ejemplo y todas las magnitudes directamente proporcionales pueden representarse gráficamente en el plano cartesiano. En un plano cartesiano, pues dibujaremos solo la parte positiva porque obviamente no vamos a utilizar los valores negativos. Y en este plano cartesiano entonces vamos a representar estos valores, libros y precio. Voy a poner los libros de 1 en 1, en escala de 1 en 1, y el precio lo voy a poner en escala de 2000 en 2000. Recordemos que X son los libros, entonces aquí voy a poner en el eje X el número de libros, y en el eje Y voy a poner el precio. Listo. Entonces aquí de 1 en 1, entonces vamos a poner aquí el 1, 2 libros,
3 libros, 4 libros, 5 libros, 6 libros, 7 libros, etcétera. Y la escala para el precio va a ser de 2 en 2, entonces 2000, 4000, 6000, 8000, 10000, 12000, 14000, 16000 y así sucesivamente. Entonces solamente tengo que ubicar los valores con un punto y luego unirlos con una línea. Observemos acá, 2 libros cuestan 6000, entonces 2 libros cuestan 6000, el punto va acá. Hagámoslo un poco más grande, acá, listo. Observemos la siguiente, 4 libros 12000 y 5 15000. 4 libros, que es acá, cuestan 12000, el punto quedaría entonces acá, perdón, un poquito más acá, 4 libros ahí, y 5 libros 15000. 5 libros es acá, 15000 es en la mitad entre 16, entre 14 y 15, que es acá. 5 libros cuestan 15000, acá. Corrijamos un poco. Listo. Si hemos hecho bien nuestra gráfica de las magnitudes directamente proporcionales, entonces nos debe dar una línea recta que conecta todos los puntos desde el origen del plano cartesiano. De esta forma. Y esa es la gráfica de esas dos magnitudes que son directamente proporcionales. Entonces, en resumen, recordemos que para que dos magnitudes sean directamente proporcionales, primero deben estar directamente correlacionadas. Deben estar directamente correlacionadas. Segundo, deben tener una constante de proporcionalidad. Y tercero, pues ya puedo encontrar la ecuación que recordemos es y igual k por x. Y es la variable dependiente, x la independiente. Y finalmente puedo realizar una gráfica, la cual, si son directamente proporcionales, debe ser una línea recta. Bien. Realicemos otro ejemplo. Para este ejemplo, entonces, tenemos los siguientes datos. Una variable x, una variable y, que están en una tabla de valores. Y en esta tabla de valores entonces tenemos los siguientes números. Para x tenemos 2, 3, 5 y 6. Y para y tenemos 100, 150, 250 y 300. Bien, vamos a determinar si estas dos magnitudes, x y y, sean las magnitudes que son directamente proporcionales. Si son directamente proporcionales, vamos a trazar también la gráfica y a encontrar la ecuación que les relaciona las dos magnitudes. Bien, entonces en primer lugar observamos, mientras que la magnitud x aumenta, la magnitud y también aumenta. X pasa de 2 a 6 y y pasa de 100 a 300. Va aumentando conforme la magnitud x también va aumentando. Ahora, para mirar si son proporcionales, entonces debemos realizar las respectivas divisiones. Debemos dividir 100 entre 2, 150, dividirlo entre 3, 250,
dividirlo entre 5 y 300 dividirlo entre 6. Si son proporcionales, si son directamente proporcionales, las divisiones todas deben ser iguales y esa será nuestra constante de proporcionalidad. Realicemos las divisiones. 100 dividido en 2 me da 50. 150 dividido entre 3 me da 50. 250 dividido entre 5 me da 50. Y 300 dividido en 6 también me da 50. Es decir, que hemos comprobado que sí son directamente proporcionales y tienen una constante de proporcionalidad. Escribiré acá. Son directamente correlacionadas. Son directamente proporcionales. También tienen una constante de proporcionalidad. La constante es 50. Bien, con esto entonces podemos realizar la gráfica y hallar la ecuación. Vamos a trazar la gráfica entonces. Voy a dibujar acá el plano cartesiano. Ya tenemos el plano cartesiano. Para el eje X voy a hacer una escala de 1 en 1. Es decir, aquí va a ser el número 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y demás. Y para el eje Y voy a hacer una escala de 50 en 50. Es decir, aquí va 50. Aquí va 100. Aquí va 150. Aquí va 200 y así sucesivamente. Recordemos que no importa la escala que utilicemos para cada uno de los ejes, eso sí, debemos hacerla de manera adecuada para que nuestra gráfica nos quede bien. Listo, entonces voy a representar esos valores. Tenemos que x2, recordemos aquí x, aquí y, x2, y100, 200, aquí va el punto. Corrámoslo un poco. Bien. X3, Y150, 350, acá va el punto. X5, 250, X5, 250, acá arriba. Y X6, 300, que no me alcanzó a caber en la gráfica, pero ya podemos trazar nuestra recta y verificar que une todos los puntos. Hagámoslo un poco más delgada. Y verificamos que une todos los puntos. Listo. Ya tenemos la gráfica. Solo falta que encontremos la ecuación. Y no olvidemos cómo se halla la ecuación que relaciona estas dos magnitudes, que sería de esta forma. Y igual k por x, entonces solamente tendríamos que escribir ecuación es y igual 50, que es la constante de proporcionalidad, por x. Y ya tenemos la ecuación que relaciona las dos magnitudes. Y entonces de esta forma determinamos y podemos realizar operaciones con magnitudes directamente proporcionales. Ya estamos listos para trabajar también con magnitudes inversamente proporcionales, de pronto aplicarlo en solución de problemas regla de 3, pero eso lo dejaremos para un próximo video. Eso es todo por el video de hoy. Nos vemos en un próximo video. No olviden darle like, suscribirse a mi canal de YouTube, a mi página de Facebook. Hasta luego.